Bienvenidos a Relatos y Deliberaciones. Hoy hablaremos de distintos temas. El primero y digamos más importante por hoy es responda la siguiente pregunta. ¿Han sentido alguna vez que todo lo que están viviendo, todo lo que pasa hoy, lo que pasó ayer, incluso lo que pasará dentro de unas horas, minutos, el día de mañana, es algo que ya está sucediendo, es decir, algo que ya pasó? ¿Han tenido la sensación de estar viviendo en el pasado? Si son de esas personas que ha respondido sí a esta pregunta, posiblemente sean de algunos eh, fenómenos, por decirlo de esta forma. Alguna de esas personas que tienen la gracia de tener un hack en la Matrix. Por lo menos eso es lo que dice una persona anónima que ha estado conversando el tema. Considera que actualmente toda cosa que suceda ya sucedió. Es decir, estamos viviendo en un pasado. El futuro no existe como tal entonces. Einstein decía que todo dependía de la curvatura entre el espacio y el tiempo, pero realmente pueden existir otro tipo de variables que la física actual no ha podido demostrar ni identificar. Incluso dentro de esas mismas teorías se puede concebir que el futuro no existe como tal y todo depende mucho incluso de la velocidad o, como diría Einstein, la relatividad del tiempo. Por tanto, yo considero que podríamos estar analizando, pero habría que estar completamente con los ojos abiertos para tratar de encontrar alguna de estas situaciones. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué rayos estás hablando? ¿Qué locuras estás diciendo en este momento? ¿Qué estás tratando de decirnos? Lo que estoy diciendo es que incluso esta conversación que estoy teniendo en este instante, en este podcast, todo esto hace parte ya del pasado. Esto ya sucedió. Han visto ustedes muchas películas, demasiadas películas acerca de viajes al futuro, ¿cierto? O viajes al pasado, sobre máquinas del tiempo, donde las personas lo hacen con el objetivo de cambiar el pasado o tratar de alterar el futuro próximo. Pero, ¿qué tal si eso es completamente innecesario? Es decir, no existe ni siquiera un futuro o incluso ni siquiera existe un pasado, aunque yo haya dicho que todo lo que está pasando ahora realmente es del pasado, es decir, es algo que ya pasó. Es algo bastante confuso, por lo menos yo no soy muy bueno explicándolo, pero hay muchos comentarios, hay muchas personas que tienen esta misma percepción. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido esta percepción? La percepción de que las cosas ya pasaron. Pues es muy probable que sí, solo que este tipo de percepciones las tenemos de la siguiente manera. Una de ellas es el famoso déjà vu. Cuando tenemos sueños de todo tipo de situaciones, situaciones cortas, sueños que muchas veces no recordamos, pero en el momento que están sucediendo las cosas, es entonces cuando decimos, oye, un momento, esto yo lo soñé, esto ya pasó. Es lo que se llama un déjà vu. Por lo menos yo me pasa constantemente. Tengo demasiados déjà vus, por lo menos muchas veces al año. No voy a decir que todos los días o todas las semanas, pero sí tengo muchos déjà vus al año. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que esto pueda pasar? ¿Es que acaso los sueños tienen algún tipo de conexión con los viajes en el tiempo o tienen algún tipo de conexión con el futuro o con el pasado? ¿Cómo es posible que esto suceda?
realmente, si lo vemos desde un punto de vista normal, es imposible que suceda. Así que debe existir algo paranormal conectado a todo esto. La pregunta que todos nos deberíamos hacer, ¿en qué momento vivimos situaciones paranormales que consideramos triviales o normales? Simplemente las obviamos, no les ponemos la requerida atención que merecen. Ahora, yo he tenido, así como otras personas que han comentado ese tipo de situaciones, que muchas de las cosas que suceden y pasan, así como de gente que conocen, son cosas que consideran que ya han pasado, es decir, sienten que eso es demasiado familiar. En estos días alguien dijo, ¿sabes? Conocí a alguien, conocí a esa persona y estuvimos conversando un par de minutos. Luego recordé que yo había hablado ya con esa persona antes, pero no pude recordar dónde, ni cuándo fue. Es decir, había una conexión, había algo, pero era imposible de descifrar. Pero sabía que ya conocía a esa persona que había hablado antes, es decir, algo que ya había pasado. Entonces aquí no sabríamos decir si es porque hay una conexión con el futuro o simplemente es porque estamos ahora mismo en el pasado, es decir, estamos en una línea de tiempo que es considerada el pasado o es considerada simplemente algo que ya pasó. Y sí, sí estamos en una Matrix. Muchas personas dicen que vivimos en una Matrix. Si vivimos en una Matrix, como algunos piensan, posiblemente si tiene algún tipo de explicación, algún de estas cosas que suceden. ¿Cómo es posible que yo pueda soñar algo y luego suceda? Por ejemplo, los famosos números de lotería. ¿Cuántas personas han ganado la lotería por números que han soñado? Oh, ese número me lo ha dicho el diablo, dijo una de las personas que se ganó la lotería. Apuntó este tipo de número, apuntó el número y el número efectivamente jugó. ¿Creen ustedes que ha sido algo paranormal, de lo divino, del terror, de algo del pacto con el maligno? ¿O simplemente creen que se refiere a que es algo que ya sucedió? Es decir, ¿vivimos en el pasado o vivimos en el futuro? ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto estamos? Es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué otro tipo de situaciones han sucedido para que ustedes crean que estamos en una Matrix o que estamos en una línea de tiempo algo alternativa? Creo que han sucedido demasiadas cosas alrededor del mundo que nos hacen pensar, pero hay otra que vamos a analizar ahora. Se han dado cuenta que a través de los pensamientos podemos llamar a algún tipo de cosas. Es decir, es la moda, ¿no? Es lo que te están diciendo ahora. Dicen, vamos, haz yoga. Oye, ven acá, concéntrate, ten pensamientos positivos y llamarás cosas positivas. Es lo que te dicen. ¿Cómo es posible? Ahora, hasta ahí eso parece completamente normal. Ni siquiera es algo que podamos considerar paranormal. Pero un momento, ¿qué tal si yo me pongo a pensar en una gaseosa específica o en un producto específico o en algo específico y yo empiezo a ver publicidad en línea con cosas que tengo en la mente? Ojo, es muy diferente a lo que está sucediendo cuando tú navegas por Internet. Cuando navegas por Internet, digamos que hay un registro de tus cookies o del historial, donde prácticamente la mayoría de las aplicaciones y páginas web te espían, por decirlo de alguna forma, entre ellas las redes sociales. Hacen un análisis de tus datos y pueden saber qué gustos y preferencias tú tienes y a partir de ahí te van a mostrar publicidad, ¿cierto? Al fin y al cabo, somos el producto. Nosotros somos el producto, pero hasta ahí es completamente entendible.
Es decir, podemos encontrar la lógica, es decir, hay algunos algoritmos, es cuestión informática, es cuestión de marketing, análisis de datos, etcétera. Pero ¿cómo pueden acceder a tu mente? Haz el ejercicio, empieza a pensar en una moto, en un automóvil, en un teléfono celular, en algún tipo de cosa, sin mencionarlo. Es decir, porque incluso los teléfonos escuchan lo que hablas y a partir de ahí empiezan a crear campañas de marketing para ti. Trata de hacerlo también de forma visual. En estos días alguien me dijo, ¿sabes lo que ha pasado? Estuve en el supermercado, estaba haciendo las compras como generalmente las hago y adivina qué. Y estoy completamente seguro, me dijo. Estuve por el pasillo donde venden cafés, chocolates, todo eso. Pero yo estaba solo, no estaba hablando con nadie, ni siquiera tenía el teléfono celular apuntando a ningún lado. El teléfono celular estaba en el bolsillo de mi pantalón. El GPS del teléfono estaba apagado. Y recuerdo haber visto una marca de café. Esa marca de café la observé, la tomé con mis manos, miré el precio, me pareció interesante, pero no dije ni una sola palabra, ni siquiera mencioné el nombre de la marca. Es decir, al teléfono era imposible que haya escuchado eso o que haya visto que yo lo tomé con mis manos. Adivinen qué. Cuando salí del supermercado, a propósito, esta persona dice que no compró ni siquiera compró el producto. La persona salió del supermercado y cuando llegó a su casa se puso a revisar las redes sociales y adivinen qué. Publicidad encontró. Publicidad de esa marca de café. ¿Qué explicación hay para eso? ¿Ah? Creo que no existe explicación, por lo menos lógica para eso. O si alguien la tiene, los puedo leer en los comentarios. Creo que hay más interrogantes que respuestas. Aquí hay demasiadas cosas. Muchos podrán hablar de teorías conspiranoides, conspirativas, como quieran decir, pero creo que de algo de cierto deben tener, porque son demasiadas cosas que no tienen una respuesta. Incluso yo mismo he vivido ese tipo de situación. No me pasó con una marca de café, pero me ha pasado con otro tipo de cosas que a veces me pongo a pensar, es decir, ¿sería que yo tenía el teléfono apuntando para ese lado o sería que yo mencioné la palabra o alguien de los que estaba conmigo mencionó esa palabra para que me saliera publicidad en mi teléfono celular acerca de algo que estuve pensando? Entonces, hasta cierto punto, pues se puede decir que ese tipo de pensamientos que están promocionando acerca de, por medio de libros, ¿cierto? Y gurús, donde dicen que si piensas de forma positiva, obviamente vas a traer cosas positivas. Creo que sería bueno intentarlo, ya que por lo menos de la situación que acabamos de comentar, que es completamente de publicidad, hasta cierto punto, entre comillas, inofensivo, o a menos que haya una invasión a nuestras mentes, no lo sé, pero podemos decir algo. Creo que vale la pena mejor enfocarse en lo positivo. Ahí está la Matrix, ¿no? Hay que decirle a la Matrix, oye, estoy sano, no estoy enfermo, listo. Todos los días pensar eso positivamente y posiblemente te cures. Eso puede pasar. O decir, oye, un momento. Soy rico, soy millonario, no soy pobre. ¿Podría repetirlo yo todos los días y volverme millonario? No lo sé. Pero sería momento de empezar a probar porque hay demasiadas cosas extrañas sucediendo en el mundo en ese momento, cosas que no tienen ningún tipo de explicación. Ahora, ¿qué tipo de situación creen ustedes que está sucediendo en ese momento que puede ser parte de una de esas teorías conspirativas o parte de alguna de esas cosas que no tienen explicación? Los leo en los comentarios. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio, sea a través de un relato o
eh, lectura o algo de terror, lo que ustedes consideren. Hasta pronto. Goodbye.